Muy bien, aquí estamos de nuevo con Santiago Lanús. ¿Qué tal, Santiago? Hola padre, ¿cómo le va? Bien, muy bien, adiós, gracias. Además, muy bien porque hablamos de algo que nos gusta, que es Ujú. de la Santísima Madre. Los otros días estábamos hablando, yo no sé si fue en el último, de todos estos que hablan del aviso, que se agarran de Garabandal y para inquietar los ánimos. En estos tiempos críticos siempre ciertas ánimas se exaltan, ¿no? Entonces empiezan a decir que va a ser así, que va a ser ahora, pero hay algo que sí nosotros podemos decir y que sabemos, ¿no? ¿En qué momento se va a producir el aviso? Bueno, es una pregunta para preguntársela a Dios, ¿no es cierto? O a la Virgen, o a No, las pero dos. No, pero me refiero no el día, la hora, sino puede ser un Ah, momento así que no hay una persecución ostensible. O mire, será, padre, yo arranqué así, cuando usted me hizo recién la pregunta, sí. un poquito, no sé si la palabra es harto, pero de la gente que pone fecha. Mire, una sola cosa le voy a decir. Cuando yo llegué al pueblo en 1986 por primera vez a Garabandal, era una fija en el pueblo. Estoy Sí, hablando de algunos familiares también y sí. algunos que habían sido testigos en Garabandal, que el aviso venía en el año, el milagro estaba en el año 88, 1988, imagínense hasta el día de hoy, 35 años, ¿no? Era una fija. Y yo me la creí también en ese momento. Yo volví a la Argentina después de visitar Garabandal. Entonces, pero era una fija, ¿eh? En ese momento no había WhatsApp, no había redes sociales, no había nada, pero si en ese momento lo sabía, era una fija como hubo muchas fijas. Año 1988. Entonces, por eso arranqué así, con ese prejuicio. No, Pero está muy bien su pregunta, está muy bien porque ahora, aún hoy, siguen especulando con que es inminente, con que es este año, el año que viene, el otro año, ta, 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 ta. Y por un lado, conceptualmente, Conchita ya dijo que va a ser una sorpresa. El aviso va a ser una sorpresa. Así que si va a ser una sorpresa, nadie la va a invocar. Ella sí. no sabe la fecha del aviso, ¿eh? La que sabía la fecha del aviso se lo llevó al cielo, que es Mariloli, y que ellas aseguran que nunca hablaron, ni siquiera se han preguntado entre los dos la fecha, y se conocían muy bien. Por lo tanto, fíjese, ¿no? Fíjese que ni siquiera tuvieron esa curiosidad de preguntárselos entre ambas, porque Conchita sabe la del milagro. Eso es un dato importante, ¿no? Bien, a lo que voy, que Sí. ahora la gente especula mucho, entiendo que hay gente que está muy ansiosa con el aviso, porque el aviso corta con muchas cosas. Claro. Prepara para el milagro, como habíamos dicho, pero corta con muchas cosas, muchas cosas. Entonces, nosotros estamos esperando ansiosamente el aviso y puede ser que con recta intención, algunos. Otros no, porque otros, como habíamos dicho, usan del aviso del Morbo. milagro, sobre Sí, todo del aviso, más que del milagro, muy poquito del milagro, sí. para traer agua a su molino, padre. Tanto sean videntes falsos, falsos profetas, youtubers, incluso se han salido películas, libros, mezclados con datos verdaderos y datos falsos, o de vidente falso y todo eso. Entonces, y aparte, cuando a uno le pregunta a Conchita, ¿qué puedes decir? Esto es real, ¿eh? ¿Qué puedes decir del aviso? Algo distinto a lo que se ha dicho. Y ella contestó, lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso. ¿Falta mucho para el aviso, Conchita? Y ella responde, déjate avisar por el aviso. O sea, se desprende de esto muy fácilmente. Si sabes que viene un aviso, ya aprovecha este aviso para ir cambiando ahora y no Claro. esperar para más adelante.
Acá de lo que se trata, más que un aviso y un milagro, que es para lo que viene, es para cambiar. Cambiar es convertirse día a día, convertirse, ser bueno, ¿no es cierto? Ir a la Eucaristía, los sacramentos de la penitencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde ya ahora, ¿cuántos hay que predican, hablan, anuncian el aviso, esperan el aviso, pero no hacen lo que la Virgen pide en los mensajes? Entonces, ese primer mensaje. Prepararse para el aviso es el primer mensaje. Visitar el Santísimo frecuentemente, hacer penitencia. Pero antes de visitar el Santísimo frecuentemente hay que ser muy bueno. Ahí está. Ahora, te lo decía porque me acuerdo de un episodio, no voy a dar nombres para nada, pero sí, de alguien, un grupito que estaba comandado por uno de estos iluminados y se fueron a Garabandal, porque ya estaba, uno de ellos, además sin avisar a nadie, ¿viste? Pues si ya viene, qué sé yo, no sé si era un rapto, no sé qué locura era, bueno, pero me acuerdo que estaba Jacinta y los increpó, les dijo de todo. Y digo, no saben que el aviso, para que venga el aviso tiene que haber una gran persecución, una gran persecución. Por eso digo que una de las cosas que se puede decir, el momento que se va a producir es que va a haber una gran persecución, que vamos a estar angustiados y eso lo va a parar el aviso. Pero otra sí, cosa no. incluso, padre, hay tradicionalistas que ya creen que estamos en el proceso de la persecución de Sí, catacumbas por la misa tradicional. Y no es así, se equivocan, pero muchísimos, ¿eh? Mire que incluso yo he conocido, o conozco, mejor dicho, grandes difusores de Garabandal que lo piensan. Y yo ya, diciéndoles, no, no, vendrá con el nuevo sordo, pero no viene, o sea, sin desmerecer la misa tradicional, por supuesto, ¿eh? Pero no es esto que se ha controlado la misa tradicional, ya está la misa en catacumbas, la Eucaristía en catacumbas. No es así. no, no, Sí no es hay que decir. parte de, no es. Sí. No hay que decir algo. Ante todo, el gran respeto a la misa de siempre, ¿no? Al antiguo orden, el antiguo o Vetus Ordo, pero el más antiguo, digamos, y esa hay que defenderla, por supuesto, esa. Pero no ir al reduccionismo que algunos van, que todo pasó y vino con la Novus Ordo, porque ya había problemas con la antigua, ya estaban en la época de Padre Pío, en la época del concilio, antes, la única misa era esa y ya había problemas. Es decir, no, eso no, es un reduccionismo, como si, bueno, cambiamos la misa y ya se solucionó todo. No, no. El tema es mucho más profundo, es todo lo que se metió, el veneno que fue avanzando, y el estado actual, que es un estado de derrumbe, de desolación de la iglesia, de la fe. Así que también Garabandal para restaurar la fe, para restaurar el aviso que va a producir, volver a la esencia, como si estamos muy equivocados, estamos yendo por caminos que eran de perdición. Y el Señor te lo va a mostrar. Pues Sí. sí, si querés decir algo más, adelante. No, no, que yo digo que realmente yo sinceramente soy un amante de la misa tradicional. No he asistido a muchas, pero las pocas que he asistido realmente yo he notado algo muy, muy profundo, así que yo la valoro mucho. Valoro lo que hizo el Papa Benedicto XVI con el Sumorum, eh, muchísimo, y también entiendo lo que ha pasado después controlando eso, esa misa, que para mí es un ataque a la tradición, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, bueno, está la otra rama, la tradicionalista, por así decirlo, Sí, no donde el tradicional. novus ordo es como un pecado mortal, ¿entiendes? Sí, sí, sí. No, bueno, llegan a este extremo de decir que no hay Eucaristía en el Novus Ordo, lo cual es una barbaridad, porque además lo demuestran todas las milagros eucarísticos últimos, que son muchísimos y la mayoría no se dan a conocer. Ahora,
Estamos en los tres acontecimientos, ¿no? Que se mencionan en Magarabandal. El Bueno, aviso en este orden, el milagro y el castigo si no hay conversión. sí, lo que yo quería remarcar, que fue la pregunta original suya, es que para que se dé el aviso, eh, porque en la famosa Noche de los Gritos A eso iba hubo dos, después. Sí, eso iba sí, pero después. ahí hubo dos, porque voy a hablar de la primera noche, la parte Bueno, adelante, ellos vieron adelante. el acontecimiento. ¿Eh? No iba a decirlo después, pero adelante, ¿no? No, no, pero lo que Pero pasa nos es que esto quedó tiene que ver justo pendiente, con su ¿no? pregunta, es la fuente, ¿no? En Garabandal. Nos quedó pendiente lo de las noches de los gritos. Ya lo Así que, vamos a hablar. adelante, sí, sí. Adelante. Decía que en la primera noche de los gritos, Hubo dos. las niñas, hubo dos, pero en la primera, las niñas vieron el acontecimiento político, social y religioso de la época del aviso, cómo iba a estar el mundo en esa época. Y respecto a la parte geopolítica, digamos, así de las naciones, una gran convulsión de todas las naciones, algunas guerras, guerrillas también, guerras civiles, o sea, un caos muy grande a ese nivel. Luego también vieron para esa época una gran persecución a la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia Católica, donde se perseguía especialmente la misa. La misa no podía ser celebrada públicamente y con carácter universal, no solo en España, porque en un momento dijeron, a mí me pareció que había sido España, pero no era solo España. Y aparte, esto también está enraizado un poco con las profecías, ¿no? O sea, algunos creen que esta es la supresión del sacrificio perpetuo y la persecución del anticristo. Uno no lo puede asegurar, pero yo soy de los que opino que sí, que es muy probable que sea justamente eso, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que dar que la Eucaristía no se puede celebrar públicamente. Luego, la vuelta del comunismo, la vuelta, y esta profecía fue dicha en el momento en que el comunismo estaba en su apogeo, mucho antes del año 1990, ¿no es cierto?, cuando se derrumbó el muro de Berlín. Esto es un dato muy interesante porque incluso algunos le dijeron, pero decían, incluso sacerdotes decían, pero qué raro que diga la vuelta del comunismo. Quiere decir que el comunismo en algún momento se va a terminar por lo menos por un tiempo, fíjese, fíjese. Y eso fue lo que pasó, digamos, creyendo que terminó, no de que terminó, porque también podemos hablar del comunismo cultural, ¿no? De Gramsci y todo eso, Marxismo, pero marxismo. no. Eso es muy importante porque va a haber algo donde que está implicado Rusia también y China seguramente como aliado y otros aliados, incluso aliados políticos de las mismas naciones, incluso dentro de la misma iglesia, un comunismo, ¿no? Que tiene que ver también con la falsa iglesia, que podemos hablar en otro momento, que todo esto es lo que va a predominar. Entonces todavía se puede celebrar la misa públicamente, usted la puede celebrar sin riesgo de vida, ¿no es cierto, padre? Claro, no hay ninguna persecución. Ahora, nosotros estamos dando por sentado cosas que algunos no saben. ¿Por qué se llama Noche de los Gritos? Se llama Noche de los Gritos porque tres de las niñas llamadas por la Virgen, se fueron a los pinos y ahí tuvieron unas visiones y ellas gritaban. Sobre todo se llamó por la segunda noche. Ahora voy a contar. La orden era que solo suba una chica, una de las niñas, no sé si fue una sobrina de una prima de una hermana, perdón, es una hermana de Mariloli. No, de Mariloli, exactamente. Una hermana de Mariloli es
que todavía vive es una que fue testigo llamada para que esté ahí. Y los demás tenían orden de no subir. Y nadie subió la calleja, se quedaron abajo. Pero eran tantos los gritos que gritaban ellas, que miraban al cielo, que no venga, que no venga, que no venga, que no venga. Y justo ahí había un sacerdote, creo que era un franciscano, no me acuerdo exactamente ahora, que estaba con todo el grupo que estaba ahí y decía, bueno, pues estamos todos desesperados por los gritos de las niñas y ellas diciendo que no vengan, pero nosotros, ¿qué vamos a estar acá? ¿Vamos a estar perdiendo el tiempo mirando esto nada más? Pongámonos a rezar. Y cuando ellos rezaban se aplacaban las voces de la niña. Fíjese, la catequesis tremenda que hay ahí para las calamidades, para todo esto que se anuncia, ¿no es cierto? Hay ahí esa falsa que en este país de esto, en el otro país el otro, que esto el otro, unas barbaridades, padre. Pero la gente consume todo esto. Bueno, fíjese, consume y no reza, no hace. Pues Claro, vamos a hacer silencio y vamos a rezar. Ahí las niñas no gritaban más, automáticamente. Fíjese cuál era la catequesis que estaba mostrando el cielo en ese momento. Eso fue una de las cosas. La otra es que ellas vieron, sí, pero el futuro gran castigo ahí. ¿cuánto tiempo pasó entre una y otra? ¿Fue más o menos cercano? No, fue una noche y otra noche, fue el mismo Ok. episodio, pero, ¿Y o una tarde y una noche, qué digamos, se la pasó? llamó la noche de los gritos, porque en realidad la noche de los gritos propiamente es cuando ellas ven el castigo, que es la segunda parte, ¿no es cierto?, de la noche de los gritos. Ellas ven fuego caer del cielo, vio los océanos hirviendo, gente que se tiraba a los océanos. Esto lo describe Conchita cuando habló a la BBC de Londres, en un video que también está en virgendegarabandal.com. Ella lo dice muy claramente esto, esta parte del castigo. Te detengo un segundito. Esto que yo no lo recordaba realmente, que ella le había dicho, que había visto fuego caído del cielo y todo esto, esto concuerda totalmente con Akita y con lo que se dijo o se dejó, digamos, traslucir del el tercer secreto de Fátima, sobre todo lo que había dicho el Papa Juan Pablo II en Fulda. Así que eso es otra como corroborar lo mismo, ¿no? Es caer fuego del cielo y evaporarse incluso las aguas, los océanos, ¿no? Bueno, Exactamente, padre. Y estamos hablando, ¿no? Porque acá está el quid de la cuestión, lo que usted está diciendo, ¿no? Estamos hablando justamente de, de que la Virgen anticipa casi todo. sí, Lo anticipa, incluso en un libro del sur del padre Gobi, anticipa todo, casi todo prácticamente, pero no queremos oír, preferimos oír a este vidente, al sí, otro espectacular con esto y el otro, y ahí está, porque para eso también vino, cada vez lo dice más claro, lo ha dicho más claro en Garabandal que en Fátima, lo ha dicho más claro en Akita, ¿entiende? Y entonces... ahí está, que no queremos entender, lo dijo el Padre Pío, se lo dijo a las niñas, no creen en vosotras, en el año 62, no creen en vosotras ni en vuestros coloquios con la dama de blanco, creerán cuando ya sea demasiado tarde, ¿entiende? Y no estamos hablando solo de calamidades, ¿eh? Estamos hablando también, ese demasiado tarde tiene que ver con los acontecimientos de la iglesia. Lo que claro, está pasando, padre, ya casi en una plenitud, ¿no es cierto? sí, porque eso es las almas que están yendo al infierno. Es lo que decía en el segundo, advertía en el segundo mensaje, muchos cardenales, obispos y sacerdotes que van por el camino de la perdición, llevando con ellos muchas más almas. Claro, van apareciendo todos los temas, ¿no? Porque también las niñas ahí decían, gritaban, ¿no? Los niños no, algo así era, ¿no? Sí, los niños gritaban,
y de repente sus gritos disminuían en la medida que se rezaba. No, pero ¿Qué? me refiero a otra cosa, que ellas gritaban en esa visión que por los niños, es decir, para salvar a los Claro, niños, que los niños claro, claro, no cayeran en ese castigo claro. tan terrible. Ahora, es que mira, lo mismo pasó con Quivejo, ¿no? En Quivejo, 4 años antes, la Virgen les dijo lo que venía, esa guerra civil tremenda que acabó con tantos millones, ¿no? Entre los Hutus y los Tutsis. Y todo lo que vio, por eso fue aprobada, porque todo lo que vio 4 años después ocurrió. La Virgen nos va diciendo, nos va preparando. Hablaste de la carta del Padre Pío, pero antes te voy a hacer otra pregunta, porque también estamos hablando de los tres grandes acontecimientos de los cuales se habla en Garabandal: el aviso o advertencia, el segundo es el milagro, el tercero es el castigo si no hay conversión. Ahora vemos que conversión no hay. Bueno, pues hay algunos que se confunden, pues el milagro y la señal. ¿Qué tiene que ver el milagro con la señal que va a dejar en los pies? Lo que pasa, padre, que hay que hablar de cada uno, ¿no? Digamos, cerrando lo del aviso, habíamos dicho que el aviso tiene su sentido con la plenitud del milagro. Es una preparación para el milagro. Es Sí, algo así como algún sacerdote, yo no sé si fue el- el- el padre Lucio Rodrigo, que fue rector de la Universidad de Comilla, gran apóstol de Garabandal, ¿no? Una eminencia. Y él decía que podíamos hacer una analogía de que el aviso era como el sacramento de la penitencia y el milagro como la gracia, ¿no es cierto? La la Eucaristía. restauración, ¿no es cierto? De salir de las ataduras. Y Ah, era muy interesante lo que decía. El milagro es tan, pero tan portentoso que ahí se va a entender por qué el aviso. No se puede soportar el milagro si no es pasando por el aviso. No se puede soportar. Soportar el milagro de la grandiosidad y la gracia del milagro, ¿no es cierto? Porque no es solamente que muchos se convertirán, o sí, perdón, eso sí, pero me refiero como el milagro de Fátima, ¿no es cierto? El sol que caía, ¿no es cierto? Y la gente que ante eso, porque por supuesto que uno veía el sol cayendo, pero había una percepción espiritual muy fuerte que los llevaba a confesarse. Esto es muy importante, lo del aviso, porque digo lo de la noche de los gritos, tengo que volver para atrás, porque todo el pueblo, excepto una sola persona, dicho por Maximina y dicho por varios también, que lo han vivido, todos se fueron a confesar, todos se fueron a la iglesia a confesar. Fíjese cómo esos gritos y esa sensación y eso que pasaba espiritualmente ahí en ese momento, ellos se hicieron cargo de eso. Incluso contó Maximina que ella estaba peleada con un hermano y gracias a la noche de los gritos se reconcilió con el hermano. ¿Entiende? O sea, hasta eso. Entonces, justamente el aviso se llama aviso, incluso podríamos decir como que es el último aviso, porque es tan profundo. Es un encuentro personal con Jesús. Lo conozcas o no lo conozcas, lo aceptes o no lo aceptes. Es un encuentro personal con Jesús. Es como el juicio particular adelantado para nuestro tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros, con la iluminación de cómo Dios nos ve, o sea, que es la verdad del estado nuestro, el estado de nuestra alma, vamos a tener una conciencia muy profunda de la realidad del pecado. Y al iluminar el de cada uno ilumina también el de los demás, ¿no es cierto? O sea, los pecados, ¿no? Entonces, se va a salir con esa conciencia. Por supuesto que la libertad siempre va a estar, siempre va a estar. Por lo tanto, si te negás, te negás.
¿eh? Y dicen algunos, yo no lo sé, pero creo que algunos ni pasan por el juicio particular porque ya están como condenados, como que ni siquiera quieren el juicio particular, ¿no? Dicen y se van directo al infierno, personas que, esos que dicen que el infierno ya se empieza a vivir acá. Pero Sí. digamos, o sea, la libertad siempre va a estar, pero sí va a ser muy profundo. Y entonces vamos a salir muy choqueados. También, acuérdense lo que dice Conchita, porque dice, lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso. Y eso tiene que ver, porque también nos vamos a enfrentar a la cruz de Jesús. O sea, se va a iluminar la muerte de nuestro Señor Jesucristo que murió por ti y por es personal, personal, por ti, también murió por ti. Entonces tú eliges qué vida vas a seguir de ahora en más, ¿no es cierto? Si tomas el camino de la cruz. Bueno, y ahí después antes de un año, o sea, no necesariamente el mismo año, que puede llegar a serlo o no, pero digamos, máximo 365 días después del aviso, viene el milagro. Y el milagro será anunciado con 8 días de anticipación por Conchita, que supongo, porque Garabandal desafía mucho a lo humano, hasta el extremo, y esto lo ha dicho algún sacerdote también que fue testigo de Garabandal, hasta el extremo desafía todo lo humano. ¿Qué significa esto? Un poco como lo de Giorgio Mangino, o sea, tendrás ojos nuevos el día del milagro. Esa fue la profecía y nosotros entendimos, claro, él va a ver el día del milagro, bueno, pero ojos nuevos. Si él mismo se preguntaba, ¿qué será? ¿No serán con los ojos nuevos de la eternidad? Y él prefería verlo así, verlo desde el cielo, ya salvado y desde el cielo. Y es probable que él esté el día del milagro también, Hay, que se lo llegue a ver. Es hay- probable, como el Padre Pío. hay algo sobre esto. No te quiero interrumpir, pero es que si no después yo me olvido. Eh, Se dijo que, y eso fue aceptado por la viuda, me consta, que él había dado su vista por Garabandal. Es Y decir, eso que él iba a recibir, ese beneficio lo iba a dar. Además, él era jocoso, porque sí, decía que Padre, pero en la profecía en sí misma no implica que sí o sí él físicamente esté el día del milagro no, antes de pero- fallecer, ¿eh? ok, pero eso fue lo que se dijo. Yo, no, no quiero poner no, yo quiero salir de lo que yo sé, pero tengo eso, lo tengo como cierto. Pero bueno, a ver, dicen que daba pavor escuchar los gritos, ¿no? Era que te ponía la piel de decir que era tremendo, no eran gritos de niñas que gritan simplemente como pueden gritar. Eran gritos que provocaban miedo, por eso esa reacción de la gente, ¿no? Mire, Padre, eh, yo hago esta analogía con eso que está diciendo. Eh, yo he asistido a algún exorcismo. Y es impresionante cómo gritan los demonios a través de las personas que están poseídas, ¿no? O sea, es un grito que no es normal, que no lo puede hacer un hombre normalmente. Bueno, pues esos gritos eran así también, calaban hondo, muy profundo, eran gritos, eh, digamos, fuera de lo normal, ¿no es cierto? No quiero decir con esto que estaban poseídas la No, niña, no, pero por eso, cuidado. realmente, Eran gritos claro. de terror, una persona está aterrorizada, ¿no? Exactamente. Y Ahora, aparte, que no venga, que no venga. Ojo que a Conchita le pasó algo parecido cuando recibió el segundo mensaje el 18 de junio de 1965, y está en la película Solo Dios lo sabe, cuando él dice, no, no, perdón, 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 cuando le dice a San Miguel Arcángel, no, 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 perdone, ella estaba aplacando un castigo que venía, que aparentemente ya viene seguro, ya no sería condicional, pero eso lo vamos a dejar ahí por ahora. no, eso por otros lados lo sabemos, por Medjugorje, por ejemplo,
que no ha podido cancelar, se ha mitigado algo, pero el castigo no sé, ya no va a ser posible. Yo cuando me hablas de estas cosas de cómo es didáctico, cómo enseña, ¿no? Me acordaba un episodio, no quiero mezclar Medjugorje con Garabandal, pero este sí, este sí. Resulta que al comienzo, las apariciones le habían pedido, o la Virgen había digamos, eh, concedido de que la tocaran. Ellos, es decir, y entonces la vidente decía dónde estaba la Virgen y tocaban. Algunos sentían una electricidad, una cosa. Y cuando termina la aparición, María estaba llorando desconsoladamente y le preguntaron por qué. Porque la gente tocaba y manchaba el vestido de la Virgen. Y ahí fue que fue también masivo, se fueron a confesar todos. Así que eso es, bueno, perdón No, por porque este. más allá de la parte física, hay algo espiritual. En la Noche de los Gritos, Maximina lo llama Noche de Gracias. No fue Noche de los Gritos, fue la Noche de las Gracias, porque todo el pueblo, excepto uno, se fueron Claro, todos a confesar. bueno, Entonces, y se sacaron un beso enorme de encima a claro. raíz de eso. Bueno, esto, este es el quid de cuando el cielo nos anuncia castigos, cuando el cielo nos anuncia, ¿entiende? Un sacudón, un palo. Justamente no para quedarse en el palo y en el castigo en sí mismo, sino como un shock que a veces necesitamos, como un niño necesita de sus padres. También está la falsedad del castigo, que esto lo hemos oído mucho en estos últimos años, ¿no es cierto? Que Dios no castiga. Entiende que Ah, una madre que habla en las apariciones y habla de castigo, esa no es la Virgen, eso es falso. sí, 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 sí. Pero, Sí, ¿cuál es sí, el sentido del castigo? La corrección. claro. Además, como decía, y me gusta repetirlo, San Luis María Griñón de Montfort, Dios castiga en el tiempo para salvar en la eternidad. Entonces, es el momento en que ese gran sacudón, que nunca pensó en Dios, nunca le importó tres pitos, hizo una vida totalmente contraria y de golpe ve que se le viene todo encima y dice, Dios mío, ¿no? Sí, Sálvame. después el tema del castigo, no todos lo pasarán el castigo, no es que viene para el mundo así como viene el aviso seguro, no, 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 seguro en el sentido de que todos lo pasarán, sino que en realidad es aquellos que no han aprovechado la oportunidad del aviso y el milagro. Ya habíamos dicho que el milagro no se agota el mismo día del milagro, ¿eh? Ya lo habíamos dicho. O lo vamos a decir, No, no lo no, tengo he claro dicho eso. una cosa que no me respondiste, quizás no me logré hacer entender. Si el milagro consiste en la señal o el milagro es otra cosa. No, no, la señal es un fruto del milagro, pero no es en sí mismo el milagro. La Sí, señal la señal le diría que es el signo, porque es más que un signo, más importante que quedará después del milagro. Es un signo, es algo inmaterial sí. eh, El que, que- sello. que es directo de Dios hasta el fin del mundo. Es como una alianza, no es una ley. Es, ¿Ves? es Como el una sello. alianza. Es el sello de que aquí esto ocurrió, ¿no? Pero convierte, ¿eh? Convierte, o sea, Sí, sí, sí. Eso a sí, ver, de eso hablamos de la señal, pero el milagro es algunos otro. incluso lo han comparado como la lámpara, ¿no es cierto?, del Santísimo, esa señal, ¿no? Porque es una señal. Un eh, testimonio, un testimonio. Sí, exactamente, pero convierte, ¿eh? Convierte. Claro, claro. Y entonces ahí, acuérdense, Garabandal va a ser uno de los lugares de peregrinaciones más importantes del mundo. Fíjense, porque en Dios se dan estos contrastes, ¿no es cierto? Vamos a poner el caso como el Padre Pío, ¿no es cierto? Que fue 10 años prácticamente condenado a la soledad y justamente donde él tenía la gracia tuvo esa cruz ahí, no podía confesar y no en una iglesia y tampoco podía celebrar la misa así en privado y sin embargo
justamente la gracia de él estaba ahí. Bueno, Garabandal fue tan chiquito, y lo es dentro de todo, aunque en estos últimos años salió más al tapete, que el triunfo de Garabandal, por supuesto, no es el triunfo de Garabandal, ¿no? Es el triunfo de la madre, va a ser también portentoso. Y así también los lugares de apariciones verdaderas. Vamos a detenernos aquí, y podemos seguir en el otro, porque hay algunas preguntas que derivan de lo que estamos hablando ahora. Bueno, nos despedimos, hasta la próxima. Gracias, Padre. A ti, a vos.